Emma Richards era la personificación del éxito, forjado por la determinación y la inteligencia. A partir de un pequeño concesionario de coches usados, construyó un imperio de concesionarios de lujo que se extendía por la costa este. Su nombre era una marca, sinónimo de calidad, lujo y, sobre todo, la tenacidad de una mujer que triunfó en un mundo dominado por los hombres. Para el público, su vida era un cuento de hadas moderno. La brillante empresaria y su encantador marido, James, con quien llevaba 8 años casada. Él era su apoyo, el hombre que le sonreía en las galas, el epítome de una pareja orgullosa. Pero bajo la pulida superficie de esta vida perfecta corría una corriente subyacente de resentimiento, invisible para todos excepto, a veces, para la propia Emma, en fugaces momentos de frialdad en su mirada que ella ignoraba obstinadamente. No podía imaginar que el hombre que compartía su cama estuviera tramando su caída, preparando el terreno para una traición tan violenta que haría que el mundo empresarial pareciera un parque de atracciones. El día que lo cambiaría todo comenzó como cualquier otro. Una reunión matutina, una videollamada con sus representantes y la promesa de una cena tranquila con James. Mientras conducía su sedán de lujo por una carretera sinuosa a las afueras de la ciudad, presentía que algo andaba mal. Al pisar el pedal del freno, este se hundía hasta el suelo con una facilidad aterradora, sin ofrecer resistencia. Un pánico gélido la invadió a medida que el coche ganaba velocidad y la carretera se convertía en una mancha verde y gris. Lo último que Emma recordaba era el ensordecedor sonido del metal retorciéndose y la repentina oscuridad que la envolvió. No fue un accidente, fue una ejecución. Y el despertar que siguió no sería a la vida que conocía, sino a una pesadilla lúcida de la que no habría escapatoria fácil. La oscuridad del impacto fue solo un preludio de la oscuridad mucho más profunda que estaba a punto de revelarse. El primer sonido que atravesó la niebla fue un pitido rítmico e insistente, el metrónomo de una vida suspendida. Luego, el olor, antiséptico, estéril, el inconfundible aroma de un hospital. Emma intentó abrir los ojos, pero sentía los párpados como si pesaran una tonelada. Intentó mover un dedo, pero sus músculos no respondían. Un pánico primario comenzó a bullir en su interior, la aterradora sensación de estar prisionera en su propio cuerpo. ¿Estaba paralizada? ¿En coma? Las preguntas se arremolinaban en su mente turbia, y entonces oyó voces. Una, suave y preocupada, pertenecía a una enfermera. La otra, la voz de su esposo James, sonaba tensa y llena de un dolor perfectamente ensayado. ¿Algún cambio, enfermera? Ninguno, señor Richards. Está estable, pero aún en coma profundo. La palabra coma resonó en la mente de Emma, una sentencia de prisión. Pero lo que oyó a continuación convertiría esta prisión en su único campo de batalla. La puerta del dormitorio se cerró suavemente y el sonido de tacones en el suelo anunció una nueva presencia. Vanessa, su asistente personal. ¿Ya se fue?, preguntó Vanessa con un susurro cómplice. Sí, el médico hizo su ronda, respondió James, y su tono de marido fiel desapareció al instante, reemplazado por un frío desdén. ¿Salió todo bien? ¿Nadie sospechó nada? Perfecto, dijo Vanessa. El mecánico al que pagaste confirmó que el fallo de los frenos fue total. Nadie sabrá jamás que nos colamos. A todos los efectos, fue un trágico accidente. El aire en los pulmones de Emma se congeló. Cada palabra era una puñalada helada en el pecho. No fue un accidente, fueron ellos, el hombre que amaba y la mujer en la que confiaba. La traición fue tan absoluta, tan monstruosa, que su mente se negó a procesarla ni por un instante. Pero la conversación continuó, arrastrándola a las profundidades del horror. ¿Y ahora qué?, preguntó Vanessa. Ahora esperamos, dijo James con la voz llena de codicia. El doctor Peterson dijo que si no hay mejoría en una semana, el comité de ética considerará desconectar el soporte vital. Es el procedimiento habitual en casos desesperados. Una vez que se haya ido, el poder notarial que le hice firmar el mes pasado me da control total. Los servicios, las propiedades, las facturas, todo es nuestro. Rió. Un sonido bajo y desagradable. La gran Emma Richards.
tan astuta para los negocios, pero tan ciega en el amor. El horror de Emma se convirtió en furia gélida. No solo habían intentado matarla, planeaban terminar el trabajo y bailar sobre su tumba mientras le robaban todo lo que había construido. Y en ese momento, atrapada en su cuerpo inmóvil, Emma tomó la decisión más importante de su vida. No movería un músculo, no abriría los ojos. Si pensaban que estaba en coma se quedaría y les haría caso. Ella escucharía cada palabra y convertiría su supuesta inconsciencia en su mayor arma. La decisión de fingir un coma, tomada en el calor del terror y la rabia, se consolidó como una estrategia de supervivencia en las horas siguientes. Emma comprendió que su parálisis temporal era, irónicamente, su única ventaja. Creían que era un lienzo en blanco, un cascarón vacío, y ante ese lienzo pintarían el cuadro completo de su traición. Su cama de hospital no era una sentencia de muerte, se convirtió en su puesto de observación, su sala de guerra. El miedo seguía allí, un nudo gélido en el estómago, pero fue eclipsado por una nueva emoción, una determinación fría y cortante. Ella, que había construido un imperio de la nada, no sería borrada por un marido resentido y su amante codiciosa. Lucharía, pero su lucha no sería con puños ni gritos, sería una guerra de ingenio, paciencia y control absoluto, librada en las profundidades silenciosas de su propia mente. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. James era un visitante constante, haciendo el papel de esposo afligido para el personal del hospital, pero en cuanto estaba a solas con Emma, se le caía la máscara. Se sentaba junto a su cama, a veces cogiéndole la mano flácida, y su voz se convertía en un susurro venenoso. «Siempre te creíste mejor que yo, ¿verdad, Emma?», decía, aflorando por fin el resentimiento de años. «Siempre la gran empresaria, mientras que yo solo era el marido de Emma Richards. Te encantaba menospreciarme, hacerme sentir pequeño con todo tu éxito». Cada palabra era una revelación que dejaba al descubierto la podredumbre que se escondía bajo su encantadora apariencia. No la amaba, la envidiaba, y su envidia se había convertido en un odio tan profundo que prefería verla muerta que vivir a su sombra. Se jactó de sus planes, describió con detalle cómo pretendía vender el concesionario principal, cómo ya usaba documentos falsos para transferir fondos de las cuentas de la empresa. «Vanessa tiene gustos caros, ¿sabes? Mucho más divertida que tú, que solo pensabas en el trabajo», se burló. Describió los viajes que harían, la casa que comprarían con su dinero. Era un tormento calculado, el monólogo de un villano ante un público que creía incapaz de oír. Para Emma fue una agonía. Tuvo que controlar cada músculo, cada respiración, reprimir las ganas de gritar, abrir los ojos y enfrentarse al monstruo que tenía a su lado. Pero aguantó. Grabó a fuego cada confesión en su memoria, cada insulto alimentando el fuego de su determinación. Él le estaba dando munición. Solo necesitaba una forma de usar el arma. Las visitas de Vanessa eran, si cabe, aún peores. La envidia de la joven era palpable. Cuando estaba a solas con Emma, Vanessa paseaba por la habitación, tocando sus pertenencias, probando sus perfumes caros. En una ocasión, le quitó el anillo de compromiso de diamantes del dedo a Emma. Se lo probó y rió. «Siempre pensé que este anillo me quedaría mejor, y pronto será mío, junto con todo lo demás». Habló de sus planes de redecorar la casa, de deshacerse de todas las cosas de Emma, de borrar su existencia. «Nadie te recordará, Emma. Serás solo una trágica nota al pie en la historia de éxito de James». Emma permaneció inmóvil con el corazón helado. Estaba aprendiendo, por las malas, que la traición de Vanessa no era solo por dinero, era por un reemplazo. Vanessa no solo quería lo que Emma tenía, quería ser Emma. Mantener la farsa fue el mayor reto de su vida. Emma tuvo que dominar su propio cuerpo. Aprendió a regular su respiración para que permaneciera tranquila y uniforme, incluso cuando su corazón latía desbocado por la ira o el miedo. Aprendió a mantener los ojos completamente quietos bajo los párpados, incluso cuando una enfermera los iluminaba. Aprendió a no reaccionar ante las pruebas de dolor, a soportar el pinchazo de una aguja sin pestañear. Cada día,
Era una prueba de su resistencia mental y física. La tensión era inmensa, pero la alternativa era la muerte, y Emma Richards no estaba lista para morir. Era una luchadora, y su batalla más importante se libraba en ese silencio aterrador, en esa quietud forzada. Estaba en modo supervivencia, esperando pacientemente una grieta en el muro de su prisión. El primer rayo de esperanza llegó en la figura del doctor Arun Patel. Era diferente a los demás médicos, más joven, más atento, con ojos que parecían ver más allá de las historias clínicas y los monitores. Emma percibió una genuina bondad en él. Sabía que debía arriesgarse. Necesitaba encontrar la manera de comunicarse. Esperó un momento cuando él estuvo solo en la habitación, controlando sus constantes vitales. James no estaba. Vanessa había salido a tomar un café. Era ahora o nunca. Con un esfuerzo monumental que requirió toda su fuerza de voluntad, lo logró. No tardó mucho. Un parpadeo lento y deliberado, seguido de otro, y entonces logró forzar una lágrima de su ojo derecho. Un acto que debería haber sido sencillo, pero para ella fue como levantar una montaña. El doctor Patel dejó de hacer lo que estaba haciendo. Al principio, frunció el ceño, pensando que podría ser un reflejo involuntario, un espasmo muscular común en pacientes comatosos. Estaba a punto de anotarlo en su historial médico cuando vio la lágrima, y entonces miró a Emma a los ojos, bajo los párpados entrecerrados, y vio algo que no figuraba en los historiales. Vio inteligencia, vio miedo, vio una súplica desesperada. Miró hacia la puerta, asegurándole que estaban solos. Se inclinó. «Señora Richards, ¿Emma? ¿Me oye?», susurró. «Si me oye, intente parpadear de nuevo». Con otro esfuerzo titánico, Emma volvió a parpadear. Lentamente, deliberado, inconfundible, el corazón del doctor Patel se aceleró. No era ingenuo. Ya había visto la devoción performativa de James y la frialdad de Vanessa. Ya tenía sus dudas, y ahora tenía la confirmación. Su paciente no estaba en coma, estaba despierta, y estaba en peligro mortal. «No te muevas más», susurró el doctor Patel con voz urgente pero serena. «Lo entiendo. Sigue fingiendo. Te ayudaré». En ese momento, se convirtió en el primer y más crucial aliado de Emma. Comprendió la gravedad de la situación. Empezó a crear dos conjuntos de registros. Uno, el oficial, que James vio, describía un coma profundo e inerte. El otro, un registro personal y protegido, donde documentaba la conciencia de Emma, sus reacciones y sus propias sospechas sobre la conducta de James. Se convirtió en el guardián secreto de Emma, su escudo contra el mundo exterior. Le prometió, en susurros cuando estaban solos, que le ganaría el mayor tiempo posible, que retrasaría cualquier intento de James de apresurar al comité de ética. Por primera vez desde el accidente, Emma no estaba completamente sola. La esperanza, por frágil que fuera, había nacido. La segunda aliada llegó en plena noche. Sarah era enfermera de noche, una mujer de mediana edad, experimentada y observadora. Tenía un carácter tranquilo y compasivo. A diferencia de las enfermeras de día, que siempre iban apuradas, Sarah pasaba tiempo en la habitación, hablando con Emma como si pudiera oírla. «Es una luchadora, señora Richards. Lo presiento», decía mientras ajustaba las sábanas. Y Sarah empezó a notar cosas, pequeños detalles que las demás pasaban por alto. Un ligero tic en el dedo de Emma cuando James salió de la habitación. Un cambio apenas perceptible en su respiración cuando Vanessa habló. Una noche, probando una teoría, Sarah susurró: «Si me entiendes, aprieta mi mano». Colocó la mano de Emma en la suya y esperó. Tras un momento de intensa concentración, Emma lo consiguió. Un apretón débil, apenas perceptible, pero innegable. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. Lo sabía. Sarah se convirtió en el brazo y las piernas de la operación encubierta de Emma. Le confió sus hallazgos al doctor Patel, y ambas formaron un equipo unido. Con el pretexto de prevenir la atrofia muscular, Sarah comenzó sesiones secretas de fisioterapia con Emma durante las largas horas de la noche. Al principio eran movimientos pequeños y pasivos, pero esenciales. Sarah le masajeaba las extremidades, flexionaba los músculos y le
Susurraba palabras de aliento. Vamos, Emma, tienes que mantenerte fuerte. Necesitamos que estés lista. Desarrollaron un sistema de comunicación. Un apretón de manos para decir sí, dos para decir no. Parpadear una vez para decir sí, dos para decir no. Era rudimentario, pero era una forma de comunicarse. Emma ahora podía responder preguntas y guiar sus acciones. La prisionera silenciosa ahora tenía voz, aunque no la tuviera. A través de su sistema de comunicación, Emma transmitió su primera instrucción crucial a Sarah. Encuentra a David. David Chen era su antiguo gerente de operaciones, un hombre brillante y fervientemente leal que había contratado años atrás. James lo había despedido sumariamente unas semanas antes del accidente, alegando recortes de gastos. Emma sabía que la verdadera razón era que David le era leal a ella, no a James. Sarah, usando la información de contacto del expediente personal de Emma, encontró a David. La reunión fue tensa. David estaba receloso, de luto por la mujer que creía moribunda. Pero cuando Sarah le transmitió un mensaje que solo Emma podía conocer, una broma interna sobre un acuerdo de compraventa de coches que habían cerrado años atrás, la incredulidad de David se desvaneció, reemplazada por la sorpresa y una furia protectora. «Pagarán», gruñó David. «Dile a Emma que estoy dentro. Haré lo que sea necesario». David se convirtió en el brazo investigador del equipo y le reveló a Sarah que sus sospechas sobre James no eran nuevas. «Ya estaba investigando por mi cuenta», explicó. «Semanas antes de que James me despidiera, noté irregularidades financieras, firmas falsificadas en órdenes de compra, fondos desviados a cuentas que no reconocía. Me despidió porque me estaba acercando demasiado a la verdad». Con la confirmación de que Emma estaba sana y salva, la investigación de David adquirió un nuevo propósito. Trabajó incansablemente, utilizando sus contactos en la industria y sus habilidades forenses para rastrear el dinero. Descubrió los documentos falsificados que James usaba para liquidar los activos de Emma, las transferencias a cuentas a nombre de Vanessa, la red de engaños que James tejía para robar el imperio de su esposa. Se convirtió en el único hombre que luchaba por Emma, luchando por ella desde fuera mientras ella luchaba desde dentro. Mientras David desenterraba el fraude financiero, Sarah hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de toda la investigación. Siguiendo las instrucciones de Emma, una serie de apretones de manos que indicaban la ubicación exacta del accidente, Sarah fue al lugar. Los restos del auto de Emma ya habían sido retirados, pero la zona aún estaba marcada por escombros, y allí fue donde lo encontró. Max, un hombre sin hogar que vivía en un campamento improvisado en el bosque cercano. Max era un hombre tranquilo con ojos que habían visto demasiado, y lo había visto todo. Vio cómo el auto de Emma perdía el control, vio el accidente y, crucialmente, vio cómo alguien la sacaba del auto antes de que él llegara, pero fue él quien vio que el auto comenzaba a humear y la arrastró antes de que ocurriera una pequeña explosión. Él era el héroe anónimo que le había salvado la vida, pero Max tenía más que solo su historia. Sospechando de todo y de todos, especialmente de la policía, regresó al lugar del accidente después de que las autoridades se marcharan, y entre los escombros encontró algo que parecía fuera de lugar. Con mano callosa, le entregó a Sarah un pequeño trozo de metal envuelto en un paño sucio. Era un trozo del conducto de freno del coche de Emma, y en un extremo la marca era inconfundible. No era un desgarro deshilachado, era un corte, limpio, deliberado, hecho con una herramienta. Era la prueba física, el arma homicida, la pieza que conectaba la conversación que Emma había escuchado con la realidad tangible. Max, el hombre que la sociedad había descartado, era ahora el testigo clave y el guardián de la prueba que podría enviar a James y Vanessa a prisión para siempre. Con el testimonio de Max y las pruebas físicas en mano, el equipo de Emma contaba ahora con un caso sólido. David presentó las pruebas a una detective de confianza, la detective Rivera, una mujer dura y sensata que inmediatamente detectó la podredumbre en la versión oficial del accidente. Rivera accedió a abrir una investigación encubierta, trabajando junto al equipo de Emma.
La red se cerraba sobre James y Vanessa, pero ellos, en su arrogancia, no lo sabían. Continuaron con sus visitas al hospital, sus crueles burlas, sus avariciosos planes, completamente ajenos a la red que se tejía a su alrededor. Su arrogancia, su creencia de que habían cometido el crimen perfecto, sería su perdición definitiva. La urgencia de la situación aumentó drásticamente cuando el doctor Patel dio una noticia terrible. James lo hizo, le dijo a Sarah con voz tensa. Presionó al comité de ética, presentó informes periciales que sin duda él mismo pagó, que afirmaban que no había esperanza de recuperación. Han programado la reunión para aprobar la retirada del soporte vital de Emma. Es mañana por la tarde. El tiempo se agotaba. Tenían menos de 24 horas para actuar. El pánico amenazaba con apoderarse, pero el liderazgo sereno de Emma, transmitido mediante apretones de manos firmes y decididos, mantuvo a todos concentrados. Tenían todas las piezas del rompecabezas. Ahora necesitaban preparar la trampa final. El plan era arriesgado, pero era el único que tenían. Necesitaban una confesión grabada, una admisión clara, proveniente de la boca de los propios criminales, que no dejara lugar a dudas. Esa noche, Sarah, con las manos temblorosas pero el corazón firme, ejecutó la parte más peligrosa del plan. Entró en la habitación de Emma con un nuevo equipo médico, un monitor ambiental mejorado, según le explicó a la enfermera de la estación. Dentro del dispositivo había un grabador de audio de alta fidelidad. Lo colocó perfectamente, con el micrófono apuntando a la silla junto a la cama de Emma, el lugar donde James siempre se sentaba. La trampa estaba tendida. Ahora solo les quedaba rezar para que las ratas vinieran a por el queso. Esa noche, creyendo que sería la última vez que verían a Emma con vida, James y Vanessa llegaron a la habitación para su última despedida. Bajaron la guardia por completo. Estaban eufóricos, a punto de conseguir todo lo que querían, y en su euforia se descuidaron. Es casi poético, ¿verdad?, dijo James sentado junto a la cama de Emma. Mañana a esta hora estarás en paz y seremos libres. Vanessa rió. Libres y muy, muy ricos. ¿Recuerdas cómo te temblaban las manos cuando cortaste ese freno, cariño? Pensé que te acobardarías. Pero no lo hice, respondió James con orgullo. Hice lo que tenía que hacer. Se lo merecía. Siempre tratándome como si fuera un cómplice en su gran vida. Bueno, ahora la gran vida es nuestra. Continuaron confesándolo todo. El sabotaje, el fraude, el plan para matarla en el hospital. Cada palabra, cada risa, era grabada por el pequeño dispositivo oculto, testigo silencioso de su maldad. Emma yacía inmóvil, una estatua de autocontrol. En su interior, su corazón era un tambor frío y duro, latiendo al ritmo de una justicia inminente. Escuchó la confesión completa, la prueba definitiva e irrefutable que necesitaba. La grabación era su espada, y estaba a punto de usarla. Cuando finalmente se fueron, dejándola en la silenciosa oscuridad, Emma no sintió miedo, sintió poder, el poder de la verdad, el poder de la supervivencia. La noche fue larga, pero por primera vez no fue una noche de terror. Fue la calma antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. Mañana no sería el día de su muerte, sería el día de su resurrección. A la mañana siguiente, la atmósfera en la habitación del hospital era surrealista. James llegó con su abogado, impecablemente vestido, con el rostro sumido en una profunda tristeza. El administrador del hospital y el jefe del comité de ética estaban presentes junto con el doctor Patel, cuyo rostro permanecía impasible. Los documentos finales estaban sobre una mesa, la transferencia definitiva de los bienes de Emma, la autorización para retirar el soporte vital. Fue el momento de victoria de James. Tomó el bolígrafo, cuyo frío metal era un reflejo de su alma. Miró a Emma, tumbada en la cama, con una leve sonrisa de triunfo en los labios. Estaba a punto de firmar su sentencia de muerte y al mismo tiempo el cheque por su nueva vida. En el instante en que la punta del bolígrafo de James tocó el papel, una voz, ronca y débil por la falta de uso, pero inconfundiblemente clara, rompió el tenso silencio de la sala. Yo no firmaría esto si fuera tú, James. Todas las cabezas se giraron. James se quedó paralizado.
con el bolígrafo suspendido sobre el papel, el rostro pálido. Lentamente, con un esfuerzo visible pero majestuoso, Emma abrió los ojos. Eran los mismos ojos azules, brillantes que conocía, pero ahora ardían con una furia gélida y una inteligencia triunfante. Lo miró directamente, el depredador ahora enfrentado a su presa resucitada. La sorpresa en el rostro de James fue absoluta. Era la expresión de un hombre que ve un fantasma muy furioso. «Emma», balbuceó James, retrocediendo de la cama como si hubiera visto una aparición. ¿Cómo? Hablas demasiado cuando crees que nadie te escucha, cariño», dijo Emma con la voz cada vez más fuerte. Justo entonces la puerta del dormitorio se abrió de golpe. La detective Rivera entró, seguida de 2 agentes uniformados. En la mano sostenía un pequeño reproductor de audio. «James Richards y Vanessa Scott están arrestados por intento de asesinato, conspiración y fraude», anunció Rivera, con la voz resonando en la habitación. Pulsó el botón de reproducción, y la arrogante confesión de James y Vanessa llenó el aire, con sus propias palabras condenándolos delante de testigos. La expresión de James pasó de la sorpresa al terror absoluto cuando los agentes lo esposaron. El juego había terminado. Meses después, la justicia se impuso. Con la grabación, el testimonio de Max y las pruebas financieras de David, el caso contra James y Vanessa fue abrumador. Fueron declarados culpables y condenados a largas penas de prisión. Emma, mientras tanto, se sometió a una rehabilitación intensiva. Con la ayuda de Sara y un equipo de especialistas, recuperó la fuerza y la vida. Regresó a su empresa, no como una víctima, sino como una superviviente forjada en el fuego. Lo primero que hizo fue nombrar a David como su nuevo director de operaciones, COO, recompensando su inquebrantable lealtad. Juntos, comenzaron a reconstruir más fuertes y sabios que antes, pero la reconstrucción de Emma no se trataba solo de negocios. Su experiencia la había transformado profundamente. No podía olvidar a Max, el hombre que la salvó y le dio la prueba crucial. En un acto de gratitud que resonó por toda la ciudad, utilizó parte de su vasta fortuna para crear la Fundación Emma Richards, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas sin hogar. Y su primer empleado fue Max. No solo le dio un cheque, le dio un trabajo, un apartamento y, lo más importante, una nueva oportunidad de vida, la dignidad que la sociedad le había negado. El Salvador Anónimo ahora tenía un nombre, un propósito y un hogar. La historia de Emma Richards no termina en una sala de juntas ni en un concesionario de lujo, sino en la inauguración del primer refugio de su fundación. No estaba rodeada de magnates ni socialites, sino de su nueva y verdadera familia. El doctor Patel, la enfermera Sara, su leal director de operaciones, David, y un sonriente Max, recién vestido, ahora gerente del refugio. Al observar los rostros de quienes la ayudaron a salir de la oscuridad, Emma se dio cuenta de que había construido un nuevo tipo de imperio. Un imperio que no se basaba en coches ni ganancias, sino en la lealtad, la gratitud y las segundas oportunidades. Había enfrentado la mayor traición y la había convertido en un legado de esperanza, lista para construir un futuro mejor, no solo para ella, sino para todos aquellos que la sociedad había dejado atrás. El juicio de James y Vanessa fue un espectáculo mediático. La historia del coma fingido cautivó la imaginación del público. La imagen de Emma, la poderosa empresaria reducida a una víctima indefensa que usó su ingenio para burlar a sus torturadores, se convirtió en leyenda. Pero para Emma no se trataba de fama, se trataba de cerrar un capítulo. Testificó, con voz clara y firme, detallando cada insulto, cada confesión que había escuchado desde su cama de hospital. No mostró ira, solo una fría determinación. Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, no sintió alegría, solo un silencioso alivio de que se hubiera hecho justicia. El pasado finalmente estaba donde pertenecía, encerrado. Recuperar el control de su empresa fue como recuperar el aliento tras una larga caída. Descubrió la magnitud del fraude de James. Había creado empresas fantasma, falsificado su firma en garantías de préstamos y estaba a días de declararse en quiebra fraudulentamente
en uno de sus concesionarios más rentables y comprarlo por una miseria a través de un intermediario. Desentrañar la red de engaños de James fue un trabajo meticuloso, pero Emma y David lo hicieron con precisión quirúrgica. Despidieron a los empleados que James había contratado por lealtad y volvieron a contratar a muchos de los veteranos que había despedido. La moral en la empresa se elevó por las nubes. La reina había regresado a su trono y su reino estaba seguro una vez más. La relación de Emma con sus nuevos aliados se profundizó hasta convertirse en una auténtica amistad. El Dr. Patel se convirtió en un amigo y consejero de confianza, un recordatorio constante de la bondad de los desconocidos. Sarah, la enfermera de noche, se convirtió en una de las amigas más cercanas de Emma. Tras compartir sus secretos más oscuros durante las largas noches en el hospital, forjaron un vínculo que el tiempo no pudo romper. Emma se aseguró de que Sarah fuera ascendida a jefa de enfermería, reconociendo no solo su lealtad, sino también su increíble competencia y compasión. Eran la prueba de que la familia es a menudo la que uno elige o la que te elige en tus momentos más vulnerables. El caso de Max, el héroe sin hogar, se convirtió en el eje central de la misión de la Fundación Emma Richards. Su historia personal, como veterano de guerra que se quedó al margen del sistema, inspiró el modelo de la Fundación: ofrecer no solo un techo, sino también apoyo psicológico, capacitación laboral y ayuda para la reintegración social. Max, con su experiencia vital y su serena dignidad, fue el gestor perfecto. Comprendía a las personas que acudían en busca de ayuda como ningún trabajador social titulado. No era un simple empleado. Era un símbolo viviente de la misión de la Fundación, prueba de que nadie está incurable si se le da la oportunidad. Emma vendió la casa que compartía con James. Cada rincón de esa mansión estaba manchado por el recuerdo de su traición. Compró un apartamento más sencillo pero elegante, con vistas a la ciudad que amaba, un lugar solo suyo, sin fantasmas. Se deshizo de la mayoría de las joyas y la ropa extravagante que James la había animado a comprar. Su experiencia le enseñó lo que era realmente valioso. Y no eran diamantes, ni coches de lujo. Era la lealtad, la verdad y la fuerza del espíritu humano. Su vida se volvió menos una cuestión de acumular y más de construir, construyendo relaciones, creando oportunidades para otros, construyendo un legado significativo. El detective Rivera, impresionado por la valentía e inteligencia de Emma, se convirtió en un aliado frecuente de la Fundación, ayudando a crear programas para conectar a personas vulnerables con servicios de protección. La historia de Emma se convirtió en un caso práctico en la Academia de Policía, un ejemplo de cómo las víctimas a veces pueden ser la fuente de información más crucial en una investigación. La improbable colaboración entre la empresaria, el detective, el médico, la enfermera, el exgerente y el hombre sin hogar se convirtió en una leyenda local, un testimonio del poder de la colaboración entre personas de mundos completamente diferentes, unidas por un sentido compartido de justicia. El imperio de concesionarios de Emma alcanzó el éxito sin precedentes. Bajo su renovado liderazgo y con David a su lado, la empresa se hizo conocida no solo por sus coches de lujo, sino también por su integridad. Instituyó un programa de participación en las ganancias para todos los empleados y una sólida política de donaciones corporativas a la fundación. Los clientes se sentían cómodos comprándole, sabiendo que parte del dinero se destinaba al bien de la comunidad. Emma demostró que es posible gestionar un negocio de forma rentable y ética. Su éxito se convirtió en su dulce venganza, una refutación diaria de la creencia de James de que era débil o de que su éxito era inmerecido. Emma nunca volvió a ser la misma mujer y estaba agradecida por ello. La antigua Emma había sido un poco ingenua, un poco ciega a la oscuridad que podía esconderse tras una sonrisa encantadora. La nueva Emma era más sabia, más cautelosa, pero también más compasiva. Tras experimentar la vulnerabilidad absoluta, desarrolló una profunda empatía por los demás. Aprendió a confiar en su intuición, la voz tranquila que le había advertido sobre James, pero que había ignorado. Ahora escuchaba atentamente. Su terrible experiencia no la había endurecido, la había hecho más humana.
La historia del cable de freno cortado se convirtió en una metáfora de la vida de Emma. James intentó cortar su conexión con la vida, con el control. Intentó enviarla a una caída libre sin esperanza. Pero en cambio, ella aprovechó esa caída para encontrar una nueva forma de volar. La evidencia física que Max había guardado, ese pequeño trozo de metal, fue enmarcada y colocada discretamente en la oficina de Emma. No era un trofeo de su victoria sobre James, sino un recordatorio de su propia fragilidad, del mal que otros son capaces de hacer y, sobre todo, de la increíble cadena de eventos y personas que se unieron para salvarla. Era un recordatorio para nunca más dar por sentada su vida ni su seguridad. Con cada visita a los refugios de su fundación, Emma veía reflejos de su propia experiencia. Vio a personas traicionadas por el sistema, por su familia, por el destino, personas que se sentían invisibles, como ella en aquella cama de hospital, y al ofrecerles ayuda, en cierto modo se ayudaba a sí misma, sanando la parte de ella que aún recordaba esa impotencia. El trabajo de su fundación se convirtió en su terapia, su forma de transformar lo peor que le había pasado en lo mejor que había hecho. Y en esa transformación encontró una paz y un propósito que ningún imperio de coches de lujo podría jamás darle. El silencio del hospital, que una vez fue su mayor enemigo y su prisión, se convirtió en una herramienta que Emma aprendió a valorar. Descubrió el poder de escuchar, de observar, de esperar el momento oportuno para actuar. Estas lecciones, aprendidas a la fuerza, la convirtieron en una negociadora aún más formidable en los negocios y una líder más perspicaz. Enseñó a sus gerentes la importancia de escuchar no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice. El coma fingido, una estrategia de supervivencia, se convirtió con el tiempo en su filosofía de gestión más poderosa, transformando una experiencia de pasividad forzada en una práctica de sabiduría activa. En prisión, James y Vanessa tomaron caminos separados. Su alianza, cimentada en la codicia y la mentira, se desmoronó bajo el peso de la realidad. Se culparon mutuamente, y sus arrogantes confesiones se usaron como armas en sus apelaciones fallidas. Su historia se convirtió en una advertencia sobre cómo la codicia corroe el alma. Para Emma, dejaron de ser monstruos y se convirtieron en figuras patéticas. Su poder sobre ella desapareció por completo. Ya no eran los arquitectos de su pesadilla, simplemente eran prisioneros de sus propias malas decisiones, mientras ella era libre, construyendo un futuro brillante. La lealtad de David se vio recompensada no solo con el puesto de director de operaciones, sino también con una participación en la empresa. Emma lo convirtió en su socio, consolidando una relación profesional basada en años de confianza mutua. Con David a cargo de las operaciones diarias, Emma pudo dedicar más tiempo a su fundación y a sus nuevos proyectos. Formaban un equipo perfecto, el visionario y el estratega, ambos guiados por un sólido código ético. Su éxito demostró que las empresas pueden prosperar cuando se basan en el respeto y la integridad, en lugar de la traición y la explotación. La historia de Emma desató un debate público sobre los derechos de los pacientes en coma y la facilidad con la que se pueden manipular las decisiones sobre el final de la vida. El doctor Patel fue invitado a hablar en congresos médicos sobre la importancia de la observación minuciosa y la defensa del paciente. Se propusieron leyes que exigían evaluaciones neurológicas más rigurosas e independientes en casos de coma prolongado. La experiencia personal de Emma, sin quererlo, condujo a cambios sistémicos que protegerían a innumerables personas en el futuro. Su sufrimiento silencioso finalmente dio voz a algunos de los pacientes más vulnerables de la sociedad. Max, el héroe improbable, encontró un nuevo propósito que lo transformó. Trabajar en la fundación le brindó estructura, responsabilidad y una comunidad. Se convirtió en un apasionado defensor de las personas sin hogar, usando su propia historia para combatir el estigma y luchar por mejores políticas. Él y Emma forjaron una profunda amistad, basada en el respeto mutuo, forjado en su momento más difícil. Él la salvó físicamente, y ella lo salvó a él de una vida de invisibilidad. Su vínculo fue un poderoso recordatorio
de que los héroes y los ángeles guardianes se pueden encontrar en los lugares más inesperados. Emma nunca volvió a tener una relación romántica, no por miedo, sino por decisión propia. Había construido una vida tan rica y llena de amor, el amor de sus amigos, la satisfacción de su trabajo, el propósito de su fundación, que ya no sentía la necesidad de una pareja para sentirse completa. Aprendió que la autosuficiencia no era soledad, sino una forma de libertad. Su felicidad ya no dependía de la aprobación ni de la presencia de un hombre. Dependía únicamente de ella misma, y esta fue, quizás, su liberación más profunda y duradera. Los concesionarios de Emma se convirtieron en algo más que simples lugares para comprar autos. Se convirtieron en centros de apoyo comunitario. Organizaban eventos benéficos, colectas de alimentos y ferias de empleo en colaboración con la fundación. Emma integró su negocio y su filantropía como pocas empresas lo hacían. Estaba redefiniendo el significado de ser una empresaria exitosa, demostrando que el verdadero lujo no residía en los autos que vendía, sino en la comunidad que ayudaba a construir. Años después, Emma recibió una carta de una mujer cuya madre había estado en coma. La mujer contó que, inspirada por la historia de Emma, se negó a aceptar el diagnóstico de los médicos y luchó para que le hicieran más pruebas. Descubrieron una enfermedad tratable y su madre finalmente despertó. «Salvaste la vida de mi madre sin siquiera conocerla», escribió la mujer. La carta conmovió profundamente a Emma. Demostró que el impacto de su terrible experiencia se había extendido mucho más allá de su propio círculo. Las ondas de su valentía estaban alcanzando límites que nunca vería, cambiando vidas de maneras que jamás imaginaría. El equipo que se formó alrededor de la cama del hospital de Emma fue su familia por el resto de su vida. Celebraron juntos las fiestas, se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles y celebraron sus triunfos. Eran un grupo inusual, un mosaico de diferentes clases sociales y orígenes, unidos por una experiencia extraordinaria. Eran la prueba de que la adversidad no solo revela el carácter, sino que lo forja, forjando lazos más fuertes que el acero. El imperio de Emma ya no se medía en ingresos, sino en la fuerza y la lealtad de la familia que eligió. El nombre de James Richards pasó a un segundo plano en el ascenso de Emma Richards, una lección de cómo el resentimiento puede llevar a un hombre a destruirse a sí mismo en su intento de destruir a otros. Su castigo no solo fue la pérdida de su libertad, sino la completa irrelevancia. Quería su imperio, pero terminó sin nada, ni siquiera un legado propio, excepto como el villano en la historia de una mujer extraordinaria. En contraste, el nombre de Emma se convirtió en sinónimo de resiliencia, estrategia y el triunfo del espíritu humano sobre la traición. La historia de Emma, aunque extraordinaria, resonaba con un tema universal: la sensación de estar atrapada e impotente, ya fuera en una relación abusiva, un trabajo sin futuro o una enfermedad. Muchas personas se sentían como Emma en aquella cama de hospital. Su camino para encontrar poder en la impotencia, para usar la observación y la estrategia cuando la acción física era imposible, se convirtió en una fuente de inspiración. Enseñó una poderosa lección. Incluso cuando no se puede luchar con los puños, se puede luchar con la mente. El éxito continuo de Emma y su fundación fue la prueba definitiva de su victoria. No solo sobrevivió, sino que prosperó. No solo reclamó lo que era suyo, sino que lo multiplicó y lo utilizó para el bien. Aprovechó el intento de su esposo de borrarla del mundo y, en cambio, grabó su nombre en la historia de su ciudad de una manera mucho más significativa y duradera de lo que él jamás hubiera imaginado. Cada vida que su fundación tocó fue una derrota para la oscuridad que él representaba. Con cada decisión empresarial, Emma recordaba la lección del coma. La paciencia es una virtud estratégica. La necesidad de actuar precipitadamente era una debilidad de James, y ella aprendió a explotarla. Se hizo famosa por su enfoque sereno y deliberado, sin dejarse presionar para tomar decisiones precipitadas. Esperó, observó, recopiló toda la información y solo entonces actuó con decisión. La cama del hospital había sido su campo de entrenamiento y emergió como una maestra de la guerra de pacientes.
El imperio de Emma, al final, fue un reflejo de su trayectoria. Comenzó como un símbolo de éxito material, estuvo a punto de ser destruido por la codicia material y se reconstruyó sobre la base de valores inmateriales, lealtad, valentía y compasión. La trayectoria de su empresa reflejó su propia transformación personal, de la búsqueda de riqueza a la búsqueda de sentido. Y, al encontrar ese sentido, descubrió que la riqueza y el éxito la acompañaban de una forma más plena y satisfactoria que antes. La historia de Emma no se trata solo de sobrevivir a un intento de asesinato. Se trata de negarse a ser una víctima. Incluso en su momento más vulnerable, nunca adoptó una mentalidad de víctima. Se negó a ceder a la desesperación. En cambio, se convirtió en una estratega, una luchadora silenciosa. Su historia es un testimonio de la idea de que las circunstancias no definen a una persona. Su respuesta a ellas sí. Y la respuesta de Emma fue una obra maestra de valentía y astucia. Cada año, en el aniversario del accidente, Emma no lo celebraba, sino que lo reconocía. Se reunía con su familia, David, Sarah, el doctor Patel y Max, para una cena tranquila. No hablaban del pasado, sino que celebraban el presente. Era un ritual silencioso de gratitud, un reconocimiento del día que casi lo puso fin a todo, pero que, en cambio, dio inicio a todo lo que realmente importaba. Era un brindis por la supervivencia, por la amistad y por la extraordinaria capacidad humana de encontrar la luz en los momentos más oscuros. La confianza de Emma en sus aliados fue clave para su victoria. Debía confiar en que el doctor Patel no la delataría, en que Sarah sería su apoyo incondicional, en que David lucharía por ella desde fuera y en que Max protegería la evidencia crucial. Su historia es una poderosa lección de interdependencia. Incluso la empresaria más autosuficiente necesitaba un equipo para sobrevivir, y al confiar en ellos, forjó relaciones infinitamente más valiosas que el imperio empresarial que la ayudaron a salvar. El legado de Emma no se mediría por la cantidad de autos que vendió, sino por la cantidad de vidas que cambió. El legado de James fue una celda y un nombre manchado. Al final, su historia es un relato de los diferentes tipos de imperios que la gente puede construir. El suyo, construido sobre la arena de la avaricia, se derrumbó. El suyo, reconstruido sobre la roca de la integridad y la compasión, permaneció, un monumento perdurable a la fuerza de una mujer que se negó a ser borrada. La experiencia de Emma le inculcó una mayor apreciación por las pequeñas cosas de la vida. El sabor del café por la mañana, la sensación del sol en la piel, la capacidad de caminar con libertad. Tras perder todo esto, nunca más dio nada por sentado. Esta gratitud infundió en su vida una alegría y una paz que nunca antes había conocido, ni siquiera en la cima de sus primeros éxitos. Su cercanía a la muerte le enseñó el verdadero valor de la vida, una lección que la enriqueció no solo espiritualmente, sino también con mayor felicidad. En definitiva, la historia de Emma trata sobre el poder de la verdad. James y Vanessa construyeron su plan sobre la base de mentiras, y fue el peso de esas mentiras lo que finalmente los aplastó. Emma, en cambio, usó la verdad como arma y escudo. La buscó, la escuchó, la protegió y finalmente la reveló en un momento de poder devastador. Su viaje fue un testimonio del viejo dicho: la verdad puede tardar, pero siempre prevalece. Y para quienes intentan enterrarla, a menudo emerge de la forma más espectacular y destructiva posible. La habitación del hospital, que se suponía sería el escenario de la muerte de Emma, se convirtió en la cuna de su renacimiento. Cada pieza del equipo que debía monitorear su declive fue testigo, en cambio, de su creciente fuerza y determinación. La ironía era profunda. Al colocarla en un estado de vulnerabilidad forzada, sus enemigos, sin querer, le dieron la perspectiva y la oportunidad que necesitaba para volverse más poderosa que nunca. Creyeron estar escribiendo su último capítulo, pero en realidad solo estaban escribiendo el prólogo de su gran historia. El nombre de Vanessa, la asistente celosa, se convirtió en una advertencia en los círculos corporativos sobre los peligros de la ambición y la envidia desenfrenadas. Quería la vida de Emma, pero en su intento por robarla,
perdió la suya, cambiando una carrera prometedora por antecedentes penales y una celda en prisión. Su historia sirvió como un oscuro contraste con la de Emma, una lección de cómo intentar robar la luz de otro a menudo resulta en la extinción en la oscuridad. La comunidad de personas sin hogar de la ciudad llegó a ver en la Fundación Emma Richards un verdadero refugio. La participación directa de Max y el enfoque compasivo de Emma crearon un ambiente de confianza y respeto. La fundación no solo proporcionó recursos, sino que también restauró la dignidad. El éxito del modelo de Emma inspiró a otras ciudades a replantear su enfoque hacia las personas sin hogar, demostrando que la compasión, combinada con una estrategia empresarial inteligente, puede resolver problemas que la burocracia por sí sola no puede. La capacidad de Emma para compartimentar sus emociones y centrarse en la estrategia durante su terrible experiencia fue clave para su supervivencia. Sintió miedo, ira y desesperación, pero no permitió que estos sentimientos la paralizaran. En cambio, los canalizó hacia un enfoque frío y singular: sobrevivir y revelar la verdad. Esta disciplina mental, forjada en el silencio de su coma fingido, se convirtió en su mayor fortaleza, permitiéndole pensar con claridad bajo una presión que habría destrozado a la mayoría de las personas. Lo que James nunca entendió de Emma fue que la fuente de su fuerza no residía en su dinero ni en su éxito empresarial. Era su resiliencia interior, su capacidad de adaptación y superación. Solo veía la superficie, a la mujer con coches de lujo y ropa de diseñador, y la asumía débil. No veía la determinación y el coraje que la impulsaron a construir todo desde cero. Y fue esta fuerza interior lo único que no pudo arrebatársela, lo que finalmente lo destruyó. La historia de Emma se convirtió en una inspiración para las víctimas de manipulación psicológica y manipulación psicológica. Su capacidad para confiar en su propia percepción, incluso cuando su persona más cercana intentaba convencerla de que estaba loca, impactó profundamente a muchos. Se convirtió en un símbolo de la importancia de escuchar la voz interior, incluso cuando el mundo exterior intenta silenciarla. Su victoria no fue solo personal, fue una victoria para todos los que alguna vez han dudado de su cordura a causa de un manipulador. Con cada auto de lujo vendido, un porcentaje se destinaba automáticamente a la fundación. Emma transformó su negocio en un motor de filantropía. Sus clientes sabían que estaban contribuyendo a una causa mayor. Esta integración de comercio y compasión se convirtió en el nuevo sello distintivo del Imperio Richards. Demostró que el capitalismo no tiene por qué ser desalmado. Puede ser una fuerza para el bien si lo guía un líder con conciencia y una visión que trasciende los resultados. La familia que Emma construyó de las cenizas de su vida anterior era un testimonio de su capacidad para ver el bien en las personas. Un médico que arriesgó su carrera, una enfermera que se atrevió a cuidar, un sirviente cuya lealtad no se podía comprar, y un hombre al que la sociedad descartaba, pero que poseía la integridad de un rey. Esta era su verdadera riqueza, y era un tesoro que James, a pesar de toda su avaricia, jamás podría aspirar a poseer, ni siquiera a comprender. En sus momentos más tranquilos, Emma recordaba la sensación de estar atrapada, escuchando los planes para su muerte, y recordaba la chispa de desafío que se encendió en su interior. Esa chispa, esa negativa a rendirse, era la esencia de quien era. Era la misma chispa que la impulsó a fundar su negocio, la misma chispa que la impulsó a superar tratos difíciles y prejuicios. El intento de asesinato no creó esa chispa, simplemente la reveló en su forma más pura y brillante. Y así, la historia de Emma Richards, la mujer que fingió un coma para atrapar a sus asesinos, no concluye con un final, sino con un poderoso nuevo comienzo. Transformó la más oscura de las traiciones en un rayo de esperanza. Su imperio se reconstruyó sobre la base de la verdad y el propósito, y ella misma, la silenciosa superviviente, emergió no solo intacta, sino más fuerte, más sabia y más dedicada que nunca a usar su poder, su voz y su vida para ayudar a otros. Se enfrentó al abismo y en lugar de ser consumida, aprendió a dominar las sombras, transformando su mayor pesadilla en su legado más triunfal.